que me digas que ya estoy grabando. Entonces, si cierran sus micrófonos, desde luego que siempre, por favor, que tengan pregunta o comentario, me dicen, yo interrumpo y con mucho gusto atiendo su comentario o su pregunta. Bueno, ahora sí vamos con el... A ver, ¿están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ay, Sí, ahora, doctor, sí vemos la pantalla. como no los escucho, bueno, ahí está. Entonces, los primeros seis sellos. Eh, el Apocalipsis es un poco mañosito en esto de los sellos, porque dice que son siete sellos y que ya se acaba todo. Pero en realidad, cuando se abre el séptimo sello, aparecen siete trompetas, ¿verdad? Y luego, después de que aparece la sexta trompeta, aparecen siete signos. Y así nos vamos hasta que al final aparecen siete copas. Y bueno, el ciclo de siete termina, tenía que terminar en alguna ocasión y termina con siete copas. Lo curioso es que terminando los seis sellos, los seis primeros sellos, y antes del séptimo hay dos visiones muy importantes, muy interesantes, que digamos preparan el séptimo sello. Lo mismo exactamente acontece cuando vienen las siete trompetas. Pasan las seis primeras trompetas y luego viene un par de visiones y luego viene la séptima trompeta, ¿verdad? Que es cuando se abren los seis signos en el cielo. Pero bueno, vamos por partes. Aquí vamos a empezar con los seis primeros sellos eh, y luego el interludio o esas dos visiones que preparan el séptimo sello. Nos vamos a quedar ahí en esta clase. Cuando se abrió el séptimo sello, ta, 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 y ahí nos detenemos para irnos a una semana de descanso y meditación. Entonces dice así los primeros sellos, ¿verdad? Ya los hemos analizado porque di una conferencia hace unos meses sobre los cuatro primeros sellos, que son los cuatro caballos o los cuatro jinetes del Apocalipsis. Dice así, entonces vi que el Cordero abrió uno de los siete sellos, es el Cordero, con mayúsculas, es Jesús, que es el único que puede abrir los sellos, ¿verdad? No así cuando vienen las trompetas. Cuando vienen las trompetas las suenan los ángeles, etcétera. Pero el Cordero es el único que abre los sellos. Entonces abrió uno de los siete sellos y escuché a uno de los cuatro vivientes. Ven como la visión inaugural es muy importante porque en torno a ella gira, digamos, el escenario de todo lo que viene después. Entonces escuché a uno de los cuatro vivientes decir con voz como de trueno, ven. Uno de los cuatro vientos, recuerden, son uno como cara de águila, de humano, de toro y de león. Como voz de trueno decir, ven. Observé y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. El caballo blanco, después siguió uno así, uno negro y uno verdoso. El blanco tiene corona y tiene arco y es un vencedor que va a seguir venciendo. Salió para seguir venciendo, dice, sí. Eh, digamos, caballo blanco con un jinete que tiene un arco, recibió una corona, se le dio, este es otro pasivo teológico, se le dio, que es un pasivo, ¿verdad? ¿Quién le dio? Pues en el Apocalipsis, el 99% de las veces que se usa el pasivo teológico, el sujeto es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios le dio una corona para salir como vencedor y para seguir venciendo. Uno no,
digamos que en el versículo 2 donde se presenta este primer jinete o caballo, no tiene aspectos negativos, no se le ve aspecto negativo, porque pues tiene una corona y sale como vencedor para seguir venciendo. No parece que sea malo, ¿verdad? O sea, que traiga una desgracia o que él en sí mismo sea malo. Pero cuando terminan los cuatro jinetes, ¿verdad? Se abrió el cuarto sello, etcétera, dice, se les dio autoridad. Ven, aquí ya no se habla solamente del cuarto jinete, se habla de los cuatro. Se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Entonces, ya se nota aquí que este primer jinete es negativo, ¿verdad? Tiene autoridad de parte de Dios para matar. O sea, no es, digamos, eh, aunque algunos sí han identificado al jinete, al primero con Jesucristo, porque es victorioso, el caballo blanco, etcétera, pero no, aquí en estos primeros, en este primer sello, el jinete, aunque no tiene ninguna característica negativa, es un castigador, es un asesino, ¿no? Un matador. Cuando abrió el segundo sello, escuché decir al segundo de los vivientes, ven, ese es el que llama. Y salió otro caballo rojizo, ¿verdad? Al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, otro pasivo teológico. Se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para hacer que se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada, ¿verdad? Eh, esta pintura que escogí, ahí está, tiene una gran espada y bueno, significa la guerra. La espada es la guerra. Por eso el color rojizo es color sangre, ¿verdad? Y acá abajo pues están, en la pintura pues están muriendo los seres humanos. Bueno, entonces se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para hacer que se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada, otro pasivo teológico. Cuando abrió el tercer sello, escuché decir al tercer viviente, ven. Observé y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en su mano. Es el que lo, y tiene cara de muerte. ¿Ven? El caballo, bueno, negro, pues significa la muerte, ¿verdad? Y él tiene una balanza. ¿Qué significa la balanza? Pues carestía, carestía. Las cosas se venden, pero muy caras. El que lo montaba tenía una balanza en su mano. Oí una voz que decía, en medio de los cuatro vivientes, bueno, en medio de los cuatro vivientes, pues está el Cordero y está Dios Padre, ¿verdad? Pero alguien dice, en medio de los cuatro vivientes, 1 kilo de trigo por 1 denario, ahí está la carestía, ¿verdad? El denario era el salario de un día, digamos, este, 500 pesos, ¿verdad? Bueno, pues el kilo de trigo a 500 pesos, así que ustedes verán si eso significa, pues, guerra, carestía, pobreza. Yo no sé por qué estoy pensando en muchas imágenes de, de países en la actualidad. 3 kilos de cebada por 1 denario. Pero no alteres al aceite y al vino. El aceite es el aceite de olivo, desde luego, y el vino, pues son alimentos, digamos, de la zona, ¿no? Típicos de la zona, y no son alimentos de pobres, ¿eh? El aceite y el vino, pues son alimentos caros, pero esos no quedan alterados. No sé exactamente a qué se refiere eso. Es, digamos, una carestía, pero una carestía no mortal. Bueno, y entonces el jinete que lleva este caballo tiene entonces la balanza que significa carestía. Cuando abrió el cuarto sello, escuché la voz del cuarto viviente que decía, ven. Observé y vi un caballo amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, es con el nombre propio, Tánatos, en griego, Tánatos, muerte. Yo me acuerdo que esta palabra Tánatos en griego traduce con mucha frecuencia la palabra peste,
No sé por qué hicieron así en el griego, tal vez es que la palabra peste es deber y la palabra es dabar. Entonces a lo mejor se confundieron y no quisieron traducir o no conocían esa palabra peste en griego, en hebreo, que es muy semejante a la palabra dabar, y tradujeron siempre tánatos, que significa muerte. ¿Sí? Tánatos significa muerte, pero el hebreo o el arameo que está de fondo significa peste. Y tiene toda la claridad, es la peste, ¿verdad? La muerte, lo que significa. Se les dio autoridad aquí, el Hades le seguía de cerca. El Hades es el lugar donde están los muertos, ¿verdad? No es el abismo, de eso vamos a hablar después. El abismo es el lugar donde están los malos espíritus. El Hades es lo que equivale al Sheol en el hebreo. Sheol, que es el lugar donde están los muertos. Recuerden que este, todos los muertos en casi todo el Antiguo Testamento están en el Sheol, ¿verdad? El Sheol es el lugar donde están los muertos, donde no hay esperanza de salir. ¿Por qué? No tenían esperanza de resurrección los israelitas hasta ya muy tarde. Pero el Hades es la palabra que en griego, el Hades, Hades, por eso lleva H, porque tiene espíritu rudo. El Hades no es un nombre propio, es el Sheol, el lugar de los muertos, como el Mictlán, ¿no? Aztecas, donde están todos los muertos, buenos y malos. No es el abismo donde están los demonios, ¿no? Entonces, el Hades es el que va siguiendo de cerca a la muerte, a este cuarto caballo. Y luego aquí ya se refiere a los cuatro, ¿verdad? Se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este hecho de que estén los cuatro juntos al final indica pues que no son sucesivos, ¿verdad? Que estos cuatro jinetes no vienen uno después de otro, sino que vienen juntos, ¿verdad? La guerra, la muerte, eh, el hambre y la peste vienen juntos. Bueno, eh, en Zacarías también se habla, ¿verdad? De algo parecido. Cada uno de los caballos, como acabamos de leer, es presentado de una forma muy similar. Aquí les puse un cuadro donde está el esquema de los cuatro caballos, ¿verdad? Siempre empieza con escuché, el primer viviente, el segundo viviente, el tercer viviente y el cuarto viviente. Dicen ven, y el vi siempre está igual, nada más aquí en el segundo dice y salió. Y luego es el caballo blanco, rojo, negro y verde o amarillento. El sentado, o sea, el jinete, sobre él siempre coinciden y se dio o se le dio. Solamente en el tercero dice y tenía, ¿verdad? Eh, Arco y corona el primero, espada el segundo, balanza el tercero y espada el cuarto. Y aquí dice, y salió como vencedor, etcétera, se le concedió quitar. O sea, el mal que hicieron, ahí está. Nada más en este último, solamente dice, y el Hades le seguía, y luego ya habla de los cuatro. Como ven, es un esquema, pues, intencionalmente similar. Lo mismo va a pasar cuando suenen las primeras cuatro trompetas. Van a seguir un esquema muy similar las cuatro y están, digamos que, repitiendo lo que pasó con los primeros cuatro sellos. Algunos dicen, es que estos primeros seis sellos estaban escritos por un lado. Recuerden que el rollo estaba escrito por los dos lados. Por un lado eran los seis sellos y por el otro lado las seis trompetas. Por eso están iguales. Bueno, eso es un poco ya demasiado imaginativo, pero bueno, así algunos lo han entendido. Ingeniosos, ¿no? Hablemos de las cuatro plagas. En Levítico, las plagas que caerían sobre el pueblo infiel serían fieras, espada y hambre. En Deuteronomio, hambre, peste, fieras y espada. Como ven, es muy similar a lo que tenemos. Nada más que aquí en nuestro texto no se habla de fieras. ¿Mm?
Y la espada sí, es la guerra, la peste sí es tánatos, ¿ven? Y el hambre, pues es la balanza, ¿no? La carestía. Solamente que aquí está fieras, como acá, y en nuestro texto tenemos, digamos que dos representaciones de la guerra, el de este victorioso para seguir venciendo y este que trae una gran espada. Eh, en Ezequiel 14, 13, 22 tenemos hambre, fieras, espada y peste. En 6, 1, 11, 12, espada, hambre y peste. En 7, 14, 15, como ven, es una imagen muy querida por Ezequiel. Espada, peste y hambre. En 12, 16, espada, hambre y peste. En 33, 27, espada, fieras, peste. Bueno, la calamidad serían entonces espada, hambre, peste y bestias feroces. Que les digo, este no aparece en los cuatro caballos del Apocalipsis. Bueno, el primer viviente pues, es el que tiene cara de león, ¿verdad? Dice, ven para que veas, ¿no? Ven para que veas, sal, y yo vi, ¿verdad? En fin, esto ya es lo que hemos visto en la clase anterior sobre el escenario de todo el Apocalipsis. El primer jinete, les decía, no parece adaptarse a ninguna eh, de las cuatro pestes características en el Antiguo Testamento. Eh, no, indica que se trata de un mal en el versículo 8 porque dice se les dio el poder de matar, etcétera. Y bueno, pues digamos que suple en cierta forma a las fieras de la tierra, como vemos en la mayoría de las visiones de este tipo del Antiguo Testamento, pues aparecen fieras, ¿verdad? Bueno, digamos que esa imagen de fieras atacando a los seres humanos aquí es cambiada por una de la guerra. El caballo rojo, pues evidentemente el color de la sangre es la guerra. Ayer o antier decía el Trompas, ahora sí muy preocupado por los muertos en Ucrania. Dice, se han muerto 1 millón, han muerto muchos, mucha gente, muchachos robustos, buenos, trabajadores, y pues eso no tenía que haber sucedido. A ver, explícame. Bueno, es que no era Donald Trump el presidente de Estados Unidos, era Biden, pero fue el principal promotor de esa guerra, de esa masacre. Es que no me lo puedo imaginar. Yo cuando pienso en muerte, pienso en la muerte de una persona cercana, querida, y es todo un drama. Y sobre todo si es una muerte violenta, ¿no? De robo, de asalto, de violación, qué sé yo. Imagínense millones de muertes así, ¿no? Bueno, este caballo rojo me trae mucho a la realidad. Es la realidad de la guerra. A veces, o a lo mejor nos acostumbramos mucho a las películas de ver muerte y muerte y más muerte. Y mientras más muertes haya, pues más buena es la película. Pero, pero la muerte y la guerra es una realidad terrible, terrible, eh, espantosa para la gente, para el país que la está viviendo. Bueno, el caballo negro es la carestía, ¿verdad? Como ya lo dijimos. Y aquí les hago el cálculo de que un denario es el salario de un día, y digamos que 500 pesos. Y el dinero, si el trigo cuesta un denario, pues lo que puedo comprar con el salario de un día es, digamos así, 1 kilo de tortillas. ¿Ven? O sea, 500 pesos el kilo de tortillas. De trabajar todo el día para ganar un salario de muerte. Y eso para una persona. Imagínense si se trata de mantener una familia. Bueno, el caballo verdoso o amarillento eh, aparece cuando el viviente con cara de águila es el cuarto de los vivientes. Quién sabe si es el que dijo ven, pero vamos, en ese orden los presentó Juanito. El caballo era montado por la muerte, Tánatos, y el Hades aquí.
lo puse con mayúscula porque está personificado, les guía. Por eso lo puse con está personificado. Pero normalmente Hades pues, es un sustantivo común, significa Sheol. Yo lo traduciría por Mictlán en azteca, no el infierno, porque el infierno es el lugar donde, en la imaginería cristiana, es el lugar donde van los condenados. Y aquí no, el Sheol y el Hades es el lugar donde están los muertos esperando la resurrección. Bueno, ya está. Luego viene el quinto sello, esos son los cuatro, digamos, de manera muy sintética, así los presenta Juanito. Lo mismo va a pasar con las primeras cuatro trompetas. El quinto sello ya es un poco diferente. Esto es, este quinto sello es muy, muy importante en el Apocalipsis, muy importante. Fíjense de qué se trata. Cuando abrió el quinto sello, o sea, abrió el Cordero, que es el único que puede abrir. Vi debajo del altar. ¿Cuál altar, mi querido Juanito? ¿Cuál altar? ¿Mm? Nos has presentado el trono donde está Dios, nos has presentado que junto a él está el Cordero como degollado, en torno a él los cuatro vivientes, en torno a los cuatro vivientes los 24 ancianos, en torno a los 24 ancianos, millones de ángeles, y atrás la creación entera, alabando siempre a Dios. ¿Y dónde está el altar? ¿Verdad? ¿A qué se refiere ese altar? Bueno, un altar, que aparece aquí de nuevo, un altar. Debajo del altar las almas de los degollados, estos son los mártires, los que fueron sacrificados. Claro, esfragmeno quiere decir degollados, pero me imagino que la muerte no era siempre el degüello, podía haber sido cualquier otra cosa. Digo, otros medios de tortura había. Degollados por la palabra de Dios, es decir, testigos. El testimonio es martirían, el sustantivo martirían es el testimonio y el que da testimonio es el mártir, ¿no? O sea, el que murió, los que murieron por Cristo. Por, esta visión, entonces escogí una pintura, un cuadro que me encontré en en la internet. Aquí está el cordero, que no tiene cara de cordero, pero es que no lo podíamos poner así, botando los sellos, y aquí tenemos la visión del altar, ¿verdad? Y aquí están los mártires de Jesús, los que murieron por Jesús, por el testimonio que dieron, están clamando, ¿verdad? Están clamando. Debajo del altar o de un altar, ¿verdad? Gritaban fuertemente estos sacrificados. Señor santo y veraz, ¿hasta cuándo? A esta pregunta es capital en todo el Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? Porque todo el Apocalipsis es un ya merito, ya viene, ya va a pasar la venganza de Dios, la prisión del dragón, digamos, el sometimiento eterno de la bestia, de la otra bestia y de todos sus seguidores ya viene y el reino de Dios, las bodas del Cordero. Pero la pregunta aquí es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto es una pregunta angustiosa, porque la están haciendo los que han sido sacrificados. O sea, están en el cielo, están en torno al trono de Dios, pero no se ha establecido la justicia en la tierra. Y por eso preguntan ellos, ¿hasta cuándo vas a juzgar y a vengar nuestra sangre? A vengar nuestra sangre y la de los habitantes de la tierra. Aquí hay varias cosas que comentar, ¿eh? El género apocalíptico es así. Siempre hay venganza. El género apocalíptico, como dijimos al principio, es el manotazo final de Dios sobre la mesa de la historia para ahora sí establecer justicia. Eso es el, el género apocalíptico. Entonces, no hay género apocalíptico si no hay esa venganza, ese juicio definitivo. Lo digo porque
porque aquí parece que los mártires están pidiendo venganza contra los demás seres humanos que los torturaron y los mataron. Este, y yo, perdónme esta comparación, pero me acuerdo de abrazos no balazos. Y me parece tan hermosa esa frase, tan profundamente hermosa. Porque ¿quiénes son los que tiran? ¿Quiénes son los que matan? Los que trafican droga. Son, son mexicanos como nosotros. Son seres humanos como nosotros. Son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos. Y declararles una guerra y matarlos a balazos también es injusto. Porque, y las oportunidades que no se les dieron. A ver, dile a una mamá de un narcotraficante, voy a matar a tu hijo. O dile, vamos a impedir que tu hijo se enganche con un... A ver cuál es lo que hace llorar a la... Entonces, son hermanos, son seres humanos. Y aquí los que fueron martirizados por ellos piden venganza. Y esta venganza también aparece en las parábolas del juicio final de Jesús. Ya hablaremos una conferencia sobre eso. La venganza final es parte del género, pero quién sabe si Dios se vaya a vengar al final. Miren, en todo el Antiguo Testamento se creía, como muchos en la actualidad creen, que Dios castiga a los buenos en esta vida y premia a los malos en esta vida. La famosa teología de la prosperidad. Tú, te, tú aceptas a Jesús en tu vida y te va a ir bien. Pues no es cierto. Eso no es verdad. Claro, si yo dejo de tomar, pues me va a ir mejor sin duda. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener una enfermedad, o mis hijos, o mi esposa, o mis papás, o un accidente. Si no es garantía que yo opte por Jesús, al que me vaya a ir bien. No es cierto que en esta vida Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Eso no es verdad. Pero esta realidad en el Antiguo Testamento era así porque no creían, no conocían la resurrección, ¿verdad? De hecho, la idea de la resurrección surge del Apocalipsis. El Apocalipsis se basa mucho en Daniel, en el libro de Daniel, que les he dicho que es el único Apocalipsis que hay en el Antiguo Testamento, de los capítulos 7 a 12. Y el Apocalipsis de Juan toma muchas imágenes del Apocalipsis de Daniel. Y entonces el, el, el grito desesperado es, Señor, haz justicia, ¿verdad? Y de ahí viene la idea de la resurrección. Si Dios no hace justicia en esta vida, entonces hay otra vida en la que Dios sí hace justicia. Y de ahí viene, digamos, el género apocalíptico. El juicio final va a implicar un juicio final en el que los buenos van a ser premiados finalmente y los malos van a ser castigados finalmente. Y yo pregunto, dado que en esta vida no tenemos experiencia de que Dios se vengue de los malos, ¿tenemos derecho a decir que Dios en la otra se va a vengar de los malos? Pero así está, así es el Apocalipsis, así es el género apocalíptico. Gritaban fuertemente, Señor santo y veraz, ¿hasta cuándo vas a juzgar y a vengar nuestra sangre? Esta pregunta resuena en todo el Apocalipsis hasta el final. Vamos a hacer, vamos a recordar capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Vamos a recordar este drama de las almas que fueron martirizadas y que están debajo del altar y que le dicen a Dios ahí, eh, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para ser vengados? A cada uno de ellos se les entregaron ropas blancas y se les dijo, esto es el Apocalipsis, mis queridos escuchas, colegas, esto es el Apocalipsis. A cada uno de ellos se le entregaron ropas blancas y se le dijo, otro pasivo teológico, que descansara por un breve tiempo hasta que se completara el número
de sus consiervos y de los hermanos que iban a morir como ellos. O sea, ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo? La respuesta es, hasta que se complete el número. ¿Cuál número? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta que se complete. O sea, miren, la respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo? Es, no sé, no sabemos, hasta que Dios quiera. ¿Ven? Y es el pasivo teológico. Dios es el que da permiso, Dios es el que aguanta todas, permite que esto pase en el mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Hasta que se complete. Una manera de decir quién sabe es decir hasta que se complete el número. Pues, ¿cuál número? El que Dios quiera. Esto es el Apocalipsis. El pueblo está sufriendo, está en persecución. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Dios decida. Lo, la, Al cristiano, al creyente, se le pide tener confianza en Dios. Nosotros no sabemos hasta cuándo, no sabemos por qué, no sabemos cómo, pero tenemos confianza en que Dios sí sabe cuándo y que Él al final nos vengará. ¿Mm? Bueno, ahí tienen entonces el quinto sello, ¿verdad? Es una persecución religiosa porque son los mártires, ¿verdad? El altar no había sido descrito en la visión, ¿verdad? Puede ser el altar de los holocaustos. En el templo de Israel, de Jerusalén, había dos altares. Uno estaba propiamente fuera del templo. El templo era un lugar pequeño que tenía su vestíbulo, el santo, que medía 10 metros por 5, y el santo de los santos, o el Debir, que medía 5 por 5. Y enfrente del vestíbulo estaba el altar de los holocaustos. Es ahí donde se sacrificaba el animal que se iba a quemar, ¿verdad? No todos en holocausto, porque el holocausto quiere decir que todo el animal se quemaba, ¿no? En ofrenda, pero había muchos holocaustos o muchos sacrificios en los que no todo el animal se quemaba. Una parte podía ser, por ejemplo, para una convivencia posterior, ¿verdad? O una parte podía quedar en determinados sacrificios para los sacerdotes. Pero así se le llamaba el altar de los holocaustos, este altar que era completamente cuadrado, que tenía cuatro puntas en los cuatro cuernos en los ángulos. Y había también un altar del incienso, pero el altar del incienso sí estaba dentro del templo. No estaba en el Santo de los Santos, porque en el Santo de los Santos estaba el Arca de la Alianza, adentro estaban las tablas de la ley, estaba un poco de maná que había mandado Moisés guardar por orden de Dios, y arriba estaban dos ángeles con las alas extendidas, abarcando todo el espacio de los 5 metros que medía el Santo de los Santos. El Santo medía 10 por 5 y ahí estaba la mesa con los panes de la proposición, estaba el candelabro de los 7 brazos y estaba el altar del incienso, ¿verdad? Aquí parece que estamos en el altar de los holocaustos, o sea, o algo similar, porque no está el templo de Dios, pero hay un altar. Y entonces, por qué seguramente ese altar? Porque en ese altar, cuando se hacía un sacrificio, la sangre se derramaba en los cuatro cuernos, en los cuatro ángulos del altar. Y entonces esto recuerda la sangre de los mártires, ¿no? Por eso, por eso se menciona el altar y por eso los mártires están ahí debajo del altar, porque su sangre ha sido derramada. Recuerden que para todo el Antiguo Testamento la sangre es la vida. La vida pertenece a Dios. Por eso el israelita no puede comer la sangre. Cuando se come un pollo lo desangra cuidadosamente. Cuando come res la desangra cuidadosamente, porque la sangre es la vida. Una vez que vino, bueno, yo no sabía por qué los testigos de Jehová no aceptan ser transfundidos, o sea, que les pongan sangre de otra persona. Y una vez que vinieron a la casa, yo quería preguntarles eso y los hice pasar y todo. Digo, ¿por qué no aceptan la transfusión? Dice, porque está prohibido comer la sangre. Y
si a mí se me inyecta la sangre de otra persona, pues de alguna manera me estoy comiendo su sangre. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero oye, eso terminó con el Antiguo Testamento, en el Nuevo no está. No, pues sí está. Fíjense que sí está. Leas el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y ahí dice que a los primeros cristianos que venían del paganismo y que estaban acostumbrados a comer la sangre, o sea, que no venían del judaísmo y que estaban acostumbrados a comer la sangre, se les impuso como norma no comer la sangre. Sin embargo, eso no cuajó, no cuajó en el cristianismo. Algún padre de la iglesia dice que sí, que no hay que comer la sangre, pero eso no pasó al cristianismo, o sea, después de la Biblia. Y yo creo que eso de no comer la sangre solamente se dice en Hechos 15, hasta donde yo recuerdo. No sé si en Hechos un poco más adelante se vuelve a decir, refiriéndose a ese concilio de Jerusalén, repiten lo de la sangre, pero fuera de ese contexto nunca más se habla de la prohibición de comer sangre en el Nuevo Testamento. Bueno, y eso me aventura con los testigos, pero viene de aquí el altar, la sangre del animal, que es la vida del animal, se le ofrece a Dios, digamos, arrojándola sobre los cuernos, sobre los ángulos del altar. Es lo que se ofrece a Dios, la vida, no la muerte, ¿verdad? El vestido blanco es símbolo de victoria y de la alegría triunfal. En esta imagen, bueno, ahí estamos. Eh, en este sello se insiste en que Dios mismo permite el sufrimiento de los justos e invita a la paciencia. Bueno, ya ahí lo vamos a dejar. Vamos a seguir con el texto. Sigue el sexto sello. Ese es el quinto sello. O sea, el quinto sello es una visión, eh, digamos, que no se da en la tierra, se da en el cielo, pero es el clamor de los mártires que piden a Dios que termine con la masacre, con las torturas, con la muerte, y que establezca el juicio definitivo y final. Y entonces les dice que esperen. Luego viene ya el sexto sello, ¿verdad? Cuando vi que abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se tornó negro como trapo áspero de luto y la luna se puso como sangre. Un acontecimiento cósmico, ¿no? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Recuerden que pues, este, la tierra era redonda, era plana, y arriba estaban las estrellas que había puesto Dios. Nada a la cosmología que ahora tenemos, ¿no? Que viene una estrella contra la tierra y pues, destruye la tierra. Pero no era así. La tierra era el centro del universo, era un plato gigantesco, a veces cuadrado, con cuatro esquinas, y arriba Dios había puesto pues las puertas por donde entraba y salía, por donde el sol salía y se metía, y donde la luna salía y se metía, y donde estaban los vientos, los depósitos de granizo, y donde estaban las estrellas, ¿verdad? Entonces aquí las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes. Bueno, esa es la imagen. El cielo se replegó como se enrolla un pergamino, sí, pues estaba el cielo era una cúpula, digamos, eh, que Dios puede enrollar como una tienda, como un rollo de pergamino. Y todos los montes y las islas fueron removidas de sus lugares. Entonces es un acontecimiento, digamos, brutal, ¿no? Muy significativo, cósmico. Los reyes de la tierra, los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos, los siervos y los libres, no solamente, o sea, todo mundo se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Se escogió una imagen. Ese es el oscurecimiento del sol y de la luna. Y entonces escóndanos, ¿no? La gente se esconde en las peñas de la catástrofe y las estrellas cayendo sobre la tierra. Y luego está, ah, no, me adelanté. Bueno, sí, se escondieron en las peñas de los montes, ¿verdad? Es esta la imagen que les
escogí. Decían a los montes y a las piedras, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Entonces aquí es una, digamos, es una catástrofe provocada por Dios. Las otras también, porque Dios es el que permite a los caballos salir, y el sexto sello, pues Dios es el que sabe hasta cuándo, ¿no? Y esto, perdón, el quinto sello, y este sexto sello es una visión catastrófica, como, pues es típicamente apocalíptica. ¿Ven? Este es el lenguaje apocalíptico. Se describe el fin del mundo así, con, con catástrofes cósmicas, ¿verdad? Y es que la cólera del Cordero. Llegó el gran día de su cólera. Entonces todos esperamos que eh, eh, yo lo he significado con un manotazo de Dios sobre él. Llegó el día de la cólera. ¿Quién puede tenerse en pie? Entonces viene Dios a juzgar. Y se acabó, Melitón, la canción. ¿No? Ya todo el mundo tiene que presentarse ante Dios de manera, digamos, humilde para recibir su parte. Esto es lo que esperamos porque es el sexto sello, ¿verdad? Es el sexto sello. Pero aquí Juanito suspende la juicio de los sellos, ¿verdad? Dice, a ver, antes de que abramos el séptimo sello, que suponemos que ya es el juicio final de todos, dice, antes de eso, vamos con dos visiones, ¿verdad? Ya les dije que cuando se abre el séptimo sello, tampoco termina Juanito con esto, ¿verdad? El gran día de la cólera. No, no, no. Cuando se abre el séptimo sello, vienen siete trompetas. Y entonces repetimos el ciclo así varias veces, ciclo de siete. Pero al final del libro, del Apocalipsis, ya viene el día de la cólera, cólera para los malos, ¿verdad? Premio y alegría para los buenos. Bueno, así dice, llegó. Pero entonces vienen aquí dos visiones que van a retardar este séptimo sello y esperado final. También en Mateo 24-29 se habla del discurso final de Jesús con una imagen similar. Estas imágenes son ciertamente comunes en el Antiguo Testamento cuando se habla de que Dios manda algo a la tierra, ¿no? Cuando Dios está enojado. Aquí no se dice que solo los malvados sufrirán las consecuencias de este sello, ¿verdad? Pero porque están todos, esclavos y libres, y dice literalmente todos, ¿verdad? Entonces todo mundo eh, va a sufrir esta cólera del Cordero, ¿verdad? Y- pero tal vez este todos se refiera a todos estos, ¿verdad? Es decir, a los que son sirvientes del imperio romano, que es el imperio opresor en el momento. Bueno, eh, esta desgracia es provocada por el mismo Dios, no son los cuatro jinetes, ni es la visión del quinto sello, eh, es una catástrofe cósmica provocada por Dios mismo. Bueno, aquí termina el capítulo sexto, y en el capítulo séptimo vamos a tener dos visiones que están, digamos, retrasando el séptimo sello. Dos intervalos. Y estos dos intervalos dan respuesta a la pregunta del versículo 17, ¿verdad? ¿Quién podrá sostenerse? La pregunta del versículo 17 es, ¿quién podrá tenerse en pie? Y parece que estas dos visiones o dos intervalos intermedios pretenden responder esta pregunta. O sea, en el fin del mundo, ¿quién se va a sostener? ¿Quién va a quedarse de pie delante de Dios? Y viene aquí esto de los 144,000, que es la primera visión. Dice así,
Después de esto vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplaran. Ven que la tierra es cuadrada. Y ahí cuatro ángeles están deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Los vientos, espérense. Vi otro ángel surgiendo de la salida del sol, porque el sol tenía su salida, bueno, sus salidas, porque en cada época del año el sol sale de diferentes cuatro puertas y se oculta en diferentes cuatro puertas, ¿verdad? Esa idea tenía. Entonces daba la vuelta o subía, bajaba, se metía por una puerta y luego caminaba por debajo de la tierra, listo para el siguiente día empezar otra vez su camino. Esa era la visión que tenían. Si quieren, si quieren comprender más esa visión que tenían, léanse el libro de los jubileos, que habla precisamente de esto, ¿ah? De las puertas del sol y de las puertas de la luna. Bueno, vi otro ángel surgiendo de la salida del sol, o sea, ya por el oriente. Tenía el sello de Dios vivo. El sello de Dios vivo, o sea, puede ser un sello, como lo conocemos, o un anillo, o un dije, que es el de Dios. ¿Qué tiene ese sello de Dios? Pues quién sabe. Gritó fuertemente a los cuatro ángeles, a los que se había dado el poder. ¿Ven? Otro pasivo teológico. Se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, los cuatro que estaban sujetando a los vientos, ¿verdad? Y entonces este ángel les grita: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sean selladas las frentes de los siervos de nuestro Dios. Entonces, antes aquí el mal no va a ser para todos, ¿ah? El mal va a ser para los que no tengan el sello de Dios en su frente. Ya, aquí está la imagen esta, que también me encontré en la internet. El ángel tiene que, pues tiene su ala y todo, el ángel tiene que sellar en la frente a todos los buenos, digamos, a los fieles a Dios, ¿no? Antes de que se desate cualquier calamidad, ¿verdad? Antes de que se desaten los cuatro vientos que van a generar desorden y muerte en la tierra. Pero antes de eso, tienen que ser sellados los 144,000, ¿verdad? Entonces, estos 144,000, lo dice el texto, eh, son 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus, 12,000, 12,000 por 12 son 144,000. Y dice los 12 hijos de Jacob, los 12 papás, padres de las 12 tribus, cada uno de ellos los que llevan en el sello son 12,000 de cada uno de ellos. Esto es un número simbólico, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir? La totalidad del pueblo de Israel. En el libro de Apocalipsis, el pueblo de Israel está representado por los 12 hijos de Jacob, pero tiene una continuidad perfecta con los 12 apóstoles, con el pueblo cristiano. Aquí, de modo que aquí nos está diciendo, son los 144,000 judíos fieles, son los 144,000 cristianos fieles. Ahora, son solamente 144,000, pues es a todas vistas un número simbólico, ¿verdad? De cada uno de las 12 tribus son 12,000, lo que significa una gran multitud, ¿verdad? Ahora, estos son los que están en la tierra, ¿no? Son independientes de los que están ya en el cielo, en el altar y que claman a Dios. ¿Hasta cuándo? O sea que los salvados no son 144,000, no, no. Los que están en la tierra, cuando esto suceda, serán 144,000, que de todas maneras es un número simbólico. Bueno, eh,
A diferencia de los sellos anteriores, en esta desgracia, esto es lo que hablamos del sello anterior. Y entonces, aquí el número de los sellados fueron 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron 12,000 sellados. Judá no era el mayor de los hermanos, ¿verdad? Pero se le menciona al principio porque es del que procedió David, ¿verdad? David era de la descendencia de Judá. Claro, Judá vivió allá por el 1700 antes de Cristo. David es del año 1000. Entonces, David no era hijo de Judá, era de la tribu de Judá, de la descendencia de Judá. Y de la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de Aser 12,000, de Neftalí 12,000, de Manasés 12,000, de Simeón 12,000, de Leví 12,000, de Isaacar 12,000, de Zabulón 12,000, de José 12,000, de Benjamín, el Benjamín el chiquito, fueron sellados 12,000. Al final están José y Benjamín, los dos hijos de Raquel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jacob se enamoró de Raquel porque tenía ojos grandotes como de buey? Y se enamoró de ella y le dijo al papá de Raquel, oye, pues yo quiero a Raquel. Y dice, pues sí, trabaja para mí 7 años y te la doy. Y trabajó, y dice el texto que le pareció como una semana porque tanto amaba a Raquel, ¿verdad? Y cuando se casaron, en la noche de boda, pues yo creo, ¿verdad? No dice el texto, yo creo que Jacob bebió un poco de más y no se dio cuenta que no era Raquel la que estaba en su cama matrimonial, era Lía, o Lea, la hermana. Y en la mañana, ya con más sobriedad que se dio cuenta, dijo, ay, fue con su suegro y le dice, oye, yo te serví 7 años por Raquel y me pusiste a Lea o a Lía en la cama. Y dice, es que yo no te voy a entregar a la chiquita sin entregarte primero a la grande, no puedo. Y dice, pero yo te pedí tú y ya habíamos acordado, bueno, sírveme otros 7 años y ya te quedas también con la otra, o sea, con Raquel. Te quedas ahorita ya con Lía y me sirves otros 7 años y te quedas. No quiere decir que sirvió otros 7 años y luego le entregaron a Raquel, no. Más bien ya le entregaron a Raquel a las dos esposas simultáneamente y él sirvió otros 7 años, de manera que sirvió 14 años. Pero resulta que Raquel era estéril y ya saben toda esa historia. El caso es que al final Raquel tiene dos hijos. José, el soñador, que sus hermanos le tenían mucha envidia y lo vendieron y mancharon con sangre su manto que le había hecho Jacob precisamente y le llevaron el manto los muy malvados a Jacob y le dijeron, mira, este es el manto que encontramos, tú verás. No, bellacos, bellacos. El pobre Jacob pues, se quedó, digamos, muerto en vida desde ese momento porque él amaba a José, porque era el primer hijo de la amada. Que el caso es que ya conocen ustedes la historia, que José fue a Egipto y todo eso. Y Benjamín es el hijo último de Raquel, que murió Raquel cuando nació su hijito. Ben quiere decir hijo, y Yamín quiere decir mano derecha. Hijo de mi derecha, hijo de mi fuerza, así le puso Jacob. 12,000 sellados que tienen, de cada una de las tribus, y tiene esto un número simbólico, ¿verdad? Que une, o sea, que significa los fieles de Dios, ¿no? Esos son los que en ese momento no van a sufrir las consecuencias de los cuatro ángeles, de los males que permitan los cuatro ángeles que están en las cuatro esquinas del mundo. Eh, en el Antiguo Testamento ustedes saben que prácticamente las 12 tribus desaparecieron. La única que subsistió fue la de Judá, fue la de Judá. Las tribus del norte pues fueron este, vencidas por los asirios y fueron llevados al destierro a Nínive y ya nunca regresaron. Eh, Después la tribu de Judá siguió viviendo, luego fue desterrada también a Babilonia, pero con la suerte de que eh, Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia muy poco tiempo después, 50 años después, y permitió a los judíos regresar, a los israelitas regresar a Jerusalén. Entonces, no se exterminó el pueblo de Judá.
no fue exterminado. Pero los profetas, los últimos profetas, cuando hablan de la restauración y del triunfo definitivo de Judá, hablan de que las 12 tribus van a volver a integrarse, las 12 tribus. ¿Eh? Por eso en tiempos de Jesús, los israelitas pues, no tenían las 12 tribus, ¿no? Pero ellos soñaban con la restauración de las 12 tribus, de todo Israel. Y como ya les dije, para Juan, todo Israel está en continuidad con el pueblo cristiano. ¿Eh? Eh, pero más que en continuidad, el verdadero Israel es el cristianismo. Los otros quedaron afuera, los judíos quedaron afuera. Eh, Juan toma el número de las 12 tribus, pero no el significado de que los salvados serán solo de las 12 tribus, ¿verdad? No se nombra aquí a la tribu de Dan porque era considerada maldita. Tampoco se dice cuál es el sello. Podría ser una tau. La letra tau es la última letra del alefato hebreo y es la que usaron los judíos debido a Ezequiel, capítulo 9. Y luego los cristianos también, porque en el antiguo alfabeto esa letra tenía una forma de cruz. Entonces puede ser perfectamente el sello, pero no se dice cuál es el sello, ¿verdad? También esta visión entonces se insiste en que Dios controla el mar. O sea, no permitan a los ángeles soltar a los vientos que van a generar todo ese desastre hasta que sean sellados los que van a ser preservados, ¿verdad? Son los que todavía viven en la tierra, no están en el cielo, no son. O sea, muchos piensan los 144.000 son los 140, son los únicos salvados. No, no. Estos son aparte de los mártires que ya vimos en el altar. Pero además de eso, es un número simbólico. No es un número que se refiera nada más a los israelitas y tampoco que sea un número cerrado matemáticamente. Luego viene la otra visión, ¿verdad? La otra visión que va a frenar, digamos, la apertura del séptimo sello. Después de esto me fijé y vi mucha gente que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie frente al Cordero, vestidos con ropa blanca y con palmas en sus manos. A ver, sí, vestidos con ropa blanca y o sea, gente que está contentita, ¿verdad? La palma significa martirio. Por eso, si ustedes van a una iglesia católica, muchos mártires, las estatuas de mártires y las pinturas también, tienen una palmita en su mano. Esa palmita significa que ese santo o santa es mártir, fue mártir, ¿sí? Murió por dar testimonio de Cristo. Es la palma del martirio, ¿verdad? Y eso viene de aquí. Bueno, es una imagen muy querida en el Antiguo Testamento. Bueno. Es una cantidad que nadie podía contar. O sea, si allá se habló de 144.000, que quiere decir una multitud incontable, aquí se dice hay una multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie frente al Cordero, vestidos con ropa blanca y con palmas en sus manos. Esta es una visión, ¿verdad? O sea, no quiere decir necesariamente que ya estén muertos, sino que él en visión ve a toda esta gente que va a morir. ¿Por qué? Porque tienen sus palmas en las manos. Son, son o van a ser mártires, pero son innumerables, ¿sí? Eh, no limitados a 144.000 o a un número por grande que sea. Gritaban con gran voz, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces volvemos al escenario que vimos la clase pasada. Es una liturgia. Esta gente innumerable, bueno, está el trono, los cuatro vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, la creación, y aquí están también una muchedumbre innumerada de mártires. Y es una liturgia.
Es una liturgia festiva. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Es una, es una liturgia festiva celestial en el mismo escenario de los capítulos 4 y 5. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, ¿ven? Los ancianos, los 24 ancianos y los cuatro vivientes se postraron sobre sus rostros ante el trono y adoraron. Es la liturgia. ¿Ven? Uno diría, oye, pero acá en la tierra, sufrimiento, dolor, martirio. Sí, pero es Dios el que ha definido el momento y la cantidad. Está en su poder. El rollo de los siete sellos está en mano de Dios, en la mano de Dios. El que abre es el Cordero, pero está en la mano de Dios. ¿Qué significa eso? Que está todo bajo el poder de Dios, que Dios sabe cómo y cuándo. Entonces, aquí toda la liturgia que hemos visto se postran sobre sus rostros ante el trono y adoran a Dios. Todos, también los que van a morir y los que ya murieron. Y dicen, amén. Bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Es una liturgia. Es una liturgia. El librito que les mandé al principio de Hugo Bani eh, tiene esa visión del Apocalipsis. Él ve el libro del Apocalipsis más que otra cosa como una gran liturgia celestial. Y aquí lo estamos viendo, es una liturgia. Es una liturgia. Aquí está toda la creación adorando a Dios que está en el Cordero, en el trono y al Cordero. Gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder, fuerza, son de nuestro. Acción de gracias, Eucaristía, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta alabanza comienza por amén y termina por amén. Uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen esos que están vestidos con ropa blanca? Es una pregunta retórica, ¿no? Porque es uno de los ancianos, me imagino que es uno de los 24 ancianos que están muy cerca de Dios, alrededor del trono. Y entonces uno de ellos le pregunta como si no supieran, y le pregunta a Juanito como si Juanito sí supiera. ¿Quiénes son y de dónde vienen esos que están vestidos con ropa blanca? ¿Verdad? Estos pues no estaban, ya saben que en la escenario inicial no estaban ellos. Hicieron irrupción hasta este momento, ¿verdad? ¿Quiénes son? Y entonces yo le respondí, o sea, está hablando Juanito, le respondí, Señor, tú lo sabes. Bueno, pues, yo qué voy a saber, a mí que me preguntas. Él me dijo, el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación. Lavaron y blanquearon sus ropas con la sangre del cordero. Es un poco cruel de escuchar esto, ¿verdad? Es decir, eh, la sangre del cordero, que está como degollado, es el cordero que se sacrificó por todos, ¿no? Y entonces el que acepta esa sangre, lava sus ropas con la sangre del cordero, es decir, acepta el perdón que Dios ofrece. Por eso blanquearon la sangre con la sangre del cordero, pues no la blanquearon, la enrojecieron. Ya ven que no, es aquí simbólico. No podemos decir, es que sus ropas son blancas y rojas al mismo tiempo, o mitad rojo, mitad. No se puede representar lo que está diciendo Juanito, digamos, gráficamente. No, es simbólico. ¿Sí? Blanquearon sus ropas con la sangre del cordero porque aceptaron la redención y el perdón de los pecados que procede de la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. O sea, ellos están todo el tiempo delante del trono de Dios. Lo malo es que no lo había dicho Juanito, ¿verdad? Hasta este momento los pone ahí. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos.
y no tendrán hambre ni sed, no caerá sobre ellos ni el sol ni ningún calor. Es decir, eh, eh, no son los que ya están muertos, son los que van a morir. No tendrán ya hambre ni sed, no caerá sobre ellos el sol ni ningún calor. O sea, aquí es otro argumento en contra de que 144,000 y ni uno más. No, 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 es una muchedumbre incontable, innumerable. Y estamos hablando no de los que ya murieron, porque se acuerdan que los que ya murieron están debajo del altar y están clamando hasta cuándo. Esos son los que van a morir. Es una visión, digamos, a futuro. Todos los que van a morir en una inmensa e incontable muchedumbre van a hacer las alabanzas de Dios, ¿verdad? No tendrán hambre ni sed, etcétera. Es la promesa, es la promesa. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva. Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Esta es una, esa es una promesa, ¿verdad? Eh, para los que van a morir. Sí, ese es el Apocalipsis, ¿eh? Van a morir. Sí, sí, va a haber muerte y destrucción, tortura, guerra, sufrimiento, mucho sufrimiento, pero al final de todo esto vamos a estar o van a estar en torno a Dios, junto a Dios, ¿verdad? En una alabanza, en una liturgia celestial de todos los, los, los que permanecieron fieles, ¿verdad? Esta es entonces la segunda visión. Ya está, ya está. Eh, entonces son eh, seis trompetas, seis sellos, cuatro que corresponden a los cuatro caballos, la quinta trompeta que corresponde a la pregunta de los que están en el altar, de los mártires. La sexta trompeta, que abre esta visión, ¿verdad? Y entonces viene la séptima trompeta. Esta muchedumbre incontable, todo el mundo es diferente de los 144,000, ¿verdad? Porque se está en visión en el cielo. Bueno, y entonces aquí está la liturgia, ¿verdad? Todos gritan al que está sentado en el trono del Cordero, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Recuerden que al César se le decía Soter, Salvador, al César, él era el Salvador. Pues nada, el Apocalipsis dice, no, el Salvador es Cristo y viene de nuestro Dios la salvación. O sea, el Apocalipsis es un libro eh, de resistencia civil, es un libro de resistencia civil. Sí, Pablo dice, me parece, en una de sus cartas, que los cristianos tienen que someterse a la autoridad, porque la autoridad fue puesta por Dios. Sí, y en otra ocasión dice, si tú fuiste llamado siendo esclavo, no buscas tu libertad, más bien aprovecha tu condición de esclavo para obtener en ella la salvación. Esto está en contra, por decirlo menos, está en contra de lo que dice el Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis hay una resistencia, si ustedes quieren, no violenta, pero es una resistencia contra el imperio. Nada de que sométase a la autoridad, ¿no? Este, la autoridad es criminal. Bueno, en este caso, ¿verdad? Claro, Pablo escribió en un contexto y Juanito escribiendo en otro contexto. Pero la idea teológica no es sométanse a la autoridad porque la autoridad es establecida por Dios. No, si la autoridad está oprimiendo, si la autoridad tortura y mata y martiriza, hay que oponerse a la autoridad. Bueno, y entonces los ángeles, los cuatro vivientes y los ancianos hacen esta alabanza. Amén.
alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, fuerza, poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la liturgia que aquí se celebra, ¿no? En esta última visión. Es una liturgia, es un canto de alabanza y seguimos mientras tanto esperando a que se abra el séptimo sello, ¿verdad? Y entonces después viene el séptimo sello, ¿eh? En el versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio como de media hora en el cielo. Ah, bueno, entonces vamos a hacer silencio de media hora. Es importante ese silencio, que todo parece un cúmulo de visiones que se agolpan ante los ojos o la mente o la imaginación de Juanito, pero aquí se abre el séptimo sello, ya se abrió el último de los sellos, se abre el último sello, ¿qué va a pasar? Entonces, silencio de media hora, que nosotros vamos a aprovechar para platicar. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Hola, Maestro, Hola, profe. Jesús bu- Alejandro. ¿Qué pasó? Yo vengo sí, a hablar, Jerónimo. Adelante, Jerónimo. sí, gracias, Alejandro. Me parece que hay una cosa bien importante, sobre todo el tiempo que va marcando, ¿no? Ciertos momentos y lo va relacionando también con relación con las cosas creadas y como que va viendo, como que poco a poquito va sacando, en esa visión va viendo el tiempo, el presente, pero también lo que ya pasó y le da un sentido nuevo de salvación. Me parece que más o menos así estuve pensando un poquito. Gracias. Sí, claro, es la visión cristiana, ¿no? Que todo esto no es desgracia y se acabó, ¿no? Muerte y se acabó. Todo está enfocado a la salvación de los que permanecen fieles, evidentemente. Sí, sí, es una cabalgata de visiones. Por eso aquí, silencio de media hora, y está en el texto, ustedes lo leyeron, ¿eh? Hubo silencio de media hora, es como decir, ay, mamá, todas estas visiones tienen que ser, digamos, decantadas, ¿no? Asentadas, para poder continuar con lo que se entiende que es el fin, porque ya es el séptimo sello. Sí, Claro. No, bueno, la verdad es que viendo ahorita la manera en que está usted desarrollando lo que son los seis sellos, realmente se muestra todo lo que es un símbolo, un relato, y que dentro de todo ese relato vienen muchos símbolos que obviamente cuando uno tiene esa interpretación o esa justa interpretación, le puede dar una fuerte riqueza a todo lo que entiende, a todo lo que va entendiendo. Eh, la verdad me dejó sorprendido el capítulo 7 donde sí, ciertamente, si uno lo lee, ¿verdad? De manera mucho más lenta y, pues teniendo mucha atención hacia esta lectura, pues sí se ve que es un rito, es una liturgia realmente, ¿no? Mi pregunta es, ¿y por qué fue a clavar una liturgia, Juan, antes de abrir el séptimo sello? Es una pregunta que sería bastante interesante, ¿no? Meditar, ¿no? O sea, ¿por qué después del sexto sello mete un relato o el relato de una liturgia? Después de que, o antes de abrir el séptimo sello, ¿no?
no sé, es algo que ahorita que lo estoy leyendo, yo tengo aquí mi Biblia, lo tengo en la mano y yo creo que lo metí en problemas, porque sí, sí es bueno hacer esta reflexión, ¿no? Una liturgia antes de abrir el séptimo sello y después del sexto sello, sabiendo que la numerología dentro de la cultura judía, pues el sexto es pues imperfección. Se tiene que llegar al séptimo que nos marca la perfección, pero antes de llegar al séptimo hay un relato que nos hace entender que es una liturgia. Sí, hay varias liturgias. Las voy a ir subrayando. Esto me llamó la atención sobre esto el libro de Hugo Bani, Hugo sin H, porque es un italianini macarroni, spaghettini, pero tiene una gran calidad ese libro, una gran novedad, que es subrayar el aspecto litúrgico. Y yo lo subrayo en todo el comentario que voy haciendo. Cada vez que hay una liturgia, la pongo. Esto es una liturgia y así dice. Puede ser repetitivo, sí, sí, pero hay que hacer hincapié en que se trata de una liturgia. Y fácilmente contamos 10 liturgias a lo largo del Apocalipsis. Ahorita nos toca la primera, bueno, no es la primera porque los capítulos 4 y 5, el escenario central de todas las visiones concluyen con una mega liturgia. Pero aquí tenemos una y caminamos dos capítulos y otra, y luego otra y otra. Sí, todo el libro del Apocalipsis es así. No es nada más en el sexto sello o antes del séptimo. Todo el Apocalipsis está interrumpido, pero no es interrumpido, no es la palabra. Está cuajado, está salpicado de liturgias, porque es una liturgia, es una liturgia. Es decir, en el cielo, Dios cuida lo que está pasando en la tierra. Y, y todos en el cielo lo alaban, alaban sus decisiones, le rinden honor, gloria, adoración, incluso los mártires, e incluso los que van a morir, ¿no? En una visión futurista Claro, como acabamos de ver. Y esta liturgia es repetitiva. Lo vamos a subrayar a lo largo del texto. sí. Pues muy interesante tener esta visión del libro como liturgia, ¿eh? Porque, bueno, yo no sabía que, que tenía tal importancia hasta que leí el texto de Hugo Bani, que es muy reciente, ¿eh? No sé si tenga 20 años de haberse sido publicado, pero es una visión muy saludable. Claro, el Apocalipsis siempre despierta mucho el morbo y el miedo, y la gente cuando escucha Apocalipsis o hay morbosidad o hay miedo. Y en realidad el libro del Apocalipsis pues, es un libro de confianza, pero claro, de confianza muy exigente para la fe, como decían, ¿no? Exige la fe, la confianza inquebrantable en que Dios sabe hasta cuándo. Eso es lo duro, ¿no? Lo terrible. Pero por otro lado, es una liturgia, digamos, este, de fe, de confianza en Dios. Ya. La pregunta era en la referencia de saber si, la verdad es que no he leído a Hugo, eh, pero sí me gustaría que, bueno, no sé si ahorita se puede o más adelante, hacer, ¿no? Un análisis de que, bueno, si el libro está lleno o tiene varias liturgias, bueno, estaría bueno entender o saber por qué entran estas liturgias antes de, ¿no? Ah, Digamos, analizarlo de manera particular, ¿no? A mí, y eso fue lo que me nació, no es duda, sino una inquietud, ¿no? O sea, antes del séptimo sello viene una liturgia. Ahora, viene la numerología, 140.000, 100.000, ¿verdad? Y todo lo que hemos estado analizando. Es decir, en el séptimo sello
que todavía no lo analizamos, vendrá ya una manera de responder a lo que sería el sexto sello, a lo que sería el quinto y así sucesivamente hasta atrás. Bueno, sí, no lo sabemos, ahorita no lo sabemos, ¿no? Pero Veremos. es esa la inquietud, ¿no? Es esa la pregunta. Bueno, vale la pena tener esta inquietud, esta pregunta en mente, ¿verdad? ¿Tiene alguna relación la liturgia con el sexto? Porque vienen seis trompetas, luego seis señales, seis voces, seis copas, bueno, siete, siete, siete. Vamos a ver en dónde aparecen las liturgias exactamente, a ver si tienen alguna relación con el seis, o sea, con lo que está anterior al siete. Ya lo veremos. Ok, Por lo gracias. demás, hay liturgias y ya veremos ahorita lo que pasa, o la próxima semana lo que pasa con las siete trompetas. Eh, bueno, pues así está el Apocalipsis, siete, 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 pero son varias veces siete, pero llegamos al final, ¿no? A la victoria final de Dios, que es, no se vayan a hacer las ilusiones de que hay una gran batalla al final de la bestia y los malos. Contra Dios no hay ninguna batalla, porque y se van a decepcionar, ¿no? No hay batalla. O sea, yo cuando leí el Apocalipsis imaginaba a los ejércitos de Mordor sitiando Minas Tirith con un ejército de orcos y de mercenarios y de Uruk-hai y cuanta cosa. Y y por el otro lado, eh, Dios, sus ángeles. Y no hay batalla. En el capítulo 20 versículo no me acuerdo qué versículo, en un versículo dice, se juntaron todos los ejércitos del dragón y estaban sitiando a la ciudad santa, pero bajó fuego del cielo y los consumió. Ujú. Esa es toda la batalla que hay en el Apocalipsis. Ah, entonces ya les di un spoiler, así se dice, porque ya les expliqué el final. No, no es que no ese es el final, ni es lo importante en el Apocalipsis. Lo importante es que todo está en el poder de Dios. Si hay daño y si hay mal y si está el Satán, cuando es porque Dios lo permite. Y cuando Dios dice se acabó, ya, no hay batalla. En el maniqueísmo, la religión persa, hay un Dios del bien y un Dios del mal, ¿verdad? Y la mala suerte para el ser humano es que en el ser humano entraron los dos. Y entonces el ser humano se debate entre entregarse al bien o al mal, pero son dos dioses con iguales fuerzas que combaten uno contra otro. Ese es un dualismo, digamos, radical o ontológico. En el judaísmo y en el cristianismo no hay ese dualismo. No, no, no. Satanás no es una fuerza que se opone a Dios. Es un ángel creado por Dios, subordinado a Dios, que se reveló, sí, sí, y que Dios le permite trabajar, sí, sí, ok, pero no hay comparación en el poder entre ambos. Claro, claro. Eh, Eso establece una gran diferencia con el dualismo maniqueo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿algún otro comentario? Están muy serios. No ha pasado la media hora de silencio. También me llama, Javier, ¿Sí? también me llama la atención Los Ángeles. Creo que es una cosa bastante que están actuando. Toman un incienso sobre el altar, otros siete ángeles con trompetas y luego cuatro, los cuatro otra vez, otros, el número cuatro también. Y creo que también eso es interesante. Eh, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y están como cubriendo algo parecido a lo del Antiguo Testamento, aquellos angelitos que estaban cubriendo el arca, cubriendo así.
en la visión como en la presencia de Dios. ¿Sí? en la visión de Ezequiel. ¿Sí? Y sí, la presencia de los ángeles es algo que surgió en la historia de Israel, porque en la creación no se habla de la creación de ángeles. En los 6 días nunca Dios crea ángeles. Eh, en el capítulo 6 dice que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres que eran bonitas y entonces las sedujeron y procrearon con ellas. Eso es exactamente antes del diluvio. No se da más información, ¿verdad? Dice, en ese tiempo había Nefilim, Nefilim sobre la tierra, y Dios castigó a los seres humanos, limitando su vida a 120 años. Y uno se pregunta por qué, si la maldad fue de los hijos de Dios con las hijas de los, ¿por qué castiga a los seres humanos? Y es que en realidad esa noticia de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres queda en el aire en los 2 primeros versículos del capítulo 6 del Génesis. También se habla de los hijos de Dios cuando se presentan ante Dios y Dios le pregunta a Satán, que era uno de los hijos de Dios. Le dice, oye, ¿ya te fijaste en mi siervo Job? Es justo y bueno. Teme a Dios y se aparta del mal. Ah, sí, bueno, pero le has dado todo, es supermillonario, tiene hijas preciosas, tiene 7 hijos, pero tiende tu mano y toca sus bienes, verás si no te maldice a la cara. Y entonces Dios le permitió al Satán tocar, pero Satán es un hijo de Dios, no parte, es un miembro de la corte, digamos así, celestial. Y después de eso, Satán se presenta otra vez con los hijos de Dios, capítulo 2 del libro de Job, y Dios le dice, oye, ya te fijaste ¿de dónde vienes? Después de pasearme, pues, ya te fijaste en mi siervo, es justo y bueno, y en vano me incitaste contra él. Ah, sí, dice el muy hipócrita. Lo conozco, sí, sí, pero bueno, claro, él está sano y rollizo. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, pero él está muy bien. Pero extiende tu mano y tócalo a él, verás si no te maldice a la cara. Y Dios le permite hacerlo. Este, entonces uno se queda con la pregunta, bueno, este Satán era un hijo de Dios, era como miembro de la corte, del consejo celestial. Tenemos derecho a pensar que los hijos de Dios en el capítulo 6 del Génesis eran también algo similar. Y, y luego nos enteramos de que hay unos Elohim, así ustedes saben que Elohim quiere decir Dios en singular, es refiriéndose al Dios de Israel. Pero hay otros Elohim en plural, otros dioses, de que se habla. En algún salmo dice, ustedes son dioses pero no han juzgado rectamente, o sea que los dioses estaban encargados de juzgar. Y entonces tal parece que estos Elohim o hijos de Dios, dioses, hijos de Dios, eh, los judíos, los israelitas los fueron descartando de su teología, de su fe. De hecho, normalmente cuando el hebreo habla de los Elohim en plural de los dioses, en la traducción griega los judíos ponen los ángeles. Ángel es una palabra griega, no es español. En español es mensajero. La traducción de ángel es mensajero, del verbo angeló, enviar. Los angeloi son los mensajeros. Y así traducen los judíos cuando leen la palabra Elohim, que significa dioses, traducen ángel o ángeles. Entonces, digamos que el monoteísmo de los israelitas les exigió que no hubiera dioses ni hijos de Dios en el consejo o en la corte celestial, sino ángeles, ¿verdad? Entonces aparecen los ángeles eh, eh, en el Antiguo Testamento como mensajeros de Dios. Pero esto ya es más bien bajo la influencia de los persas, o sea, en el siglo sexto antes de Cristo, cuando se desarrolla la angelología en Israel.
Y, y sin embargo, el Antiguo Testamento habla muy poco de ángeles, muy, muy poco, pero habla de ángeles de vez en cuando. Claro que al final del Antiguo Testamento está el ángel Gabriel, no, Rafael, que es el que guía a Tobit allá a Ecbatana para encontrarse con Sara y todo eso, pero es un representante de Dios, un mensajero de Dios, que sin embargo toma figura humana, muy, muy curioso. Es como un anuncio de la encarnación de Dios. Es el mensaje de Dios que toma figura humana. Eh, y digamos que podríamos profundizar un poco más sobre los ángeles que en la tradición judía antes de Cristo pues ya tenían digamos, jerarquías, ¿no? Lo que ve Ezequiel son un tipo de ángeles. Los querubines, querubín es una palabra persa y es un ángel supremo, ¿no? Están los querubines, los arcángeles, argeángeles. Arge quiere decir jefe o principio. Entonces, argeángel o arcángel, son los jefes de los ángeles. Y en la tradición judía antes de Cristo ya decían que eran siete, ¿no? Uriel, Gabriel, Miguel, Rafael, ya no me acuerdo de otros. Todos terminan en él porque él quiere decir Dios. Rafael, medicina de Dios. Gabriel, fuerza de Dios. Miguel, ¿quién como Dios? Miquel. Es el único que aparece con nombre a propósito en el Apocalipsis. Miquel es uno de los siete jefes de ángeles. Pero como Dios es Dios, pues habrá millones de ángeles, como lo vimos en el Apocalipsis, ¿no? Este, en el cristianismo se ha continuado esa idea de los ángeles. Yo creo que no es tan popular en la actualidad. Los ángeles, el ángel de la guarda y otros ángeles. Pero claro, hay muchas corrientes que ven ángeles por todos lados. Que levanto una copa y ahí está un ángel y atrás de mí hay otro y tú lo ves, Javier, no, yo no los alcanzo a ver. Pero hay gente que tiene mucha sensibilidad, los ve o dice que los ve. Justamente estoy escribiendo un artículo sobre los ángeles en el Antiguo Testamento y en el judaísmo precristiano. El artículo es sobre los ángeles en la literatura apocalíptica, pero viene de ahí porque hay ángeles caídos, ¿verdad? Y esa idea viene de Génesis 6, como les decía, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los... Estos son ángeles caídos. En la tradición judía ya esos ángeles son los que se rebelaron contra Dios, los vigilantes, los enemigos de Dios, a quienes Dios les permite actuar, ¿verdad? Entonces aquí hemos hablado de puros ángeles buenos, pero más adelante vamos a hablar de el dragón. El dragón es el jefe de los ángeles malos, el jefe de los ángeles malos, y él tiene sus ejércitos. Mm, bueno, esa idea surgió en el Apocalipsis no antecristiana, antes de Cristo, los Apocalipsis judíos, que también aparecen en Daniel, los ángeles. Pero los ángeles malos en el Apocalipsis, sobre todo en el libro de Enoc, Beliar, en el libro del Nuevo Testamento de los 12 patriarcas, y luego se personifica en Satanás, que cuando la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento, pues no es malo, es un ángel, es un hijo de Dios, digamos, chismosón, acusador, pero no malo. ¿Y cuándo viene la rebelión? Pues eso ya quién sabe. Génesis 6 dice, pero quién sabe si Génesis 6 se refiere a esos ángeles, ¿eh? Es todo un rollo, todo un tema que estudiar. El caso es que la angelología se desarrolló en Israel a partir de la influencia persa y el cristianismo asumió mucho de la angelología. Claro, no hay tantos ángeles en el Nuevo Testamento. Fuera del Apocalipsis, no hay tantos ángeles como uno creería. Sí, hay menciones de ángeles en los evangelios,
pero no abundan como en los apocalipsis. En la literatura apocalíptica hay muchos ángeles, con nombres y hay ángeles malos. ¿Verdad? Ya nos vamos a enfrentar con los ángeles malos eh, en el Apocalipsis un poquito más adelante. Maye, Una preguntita, si tomó la forma humana el ángel que ahorita se me fue el nombre, Rafael. entonces, Rafael, entonces los otros ángeles que se ven como destello de luz, nada más, o cómo se ven, o no se ven, sí se tienen que ver, ¿no? Perfecto. Bueno, Ezequiel en el capítulo 1 tiene una visión de ángeles, que son como los seres vivientes que están a los cuatro en torno del altar. eh, Ve algo semejante Ezequiel. También Isaías en la visión de vocación que tiene en el capítulo 6 ve querubines y entonces los describe más o menos, pero evidentemente los ángeles no tienen cuerpo humano. La cosa de aquí del libro de Tobit es que Rafael toma un cuerpo humano. Y al final, cuando le dicen, bueno, pues te vamos a pagar, y dice, no, mire, yo soy un ángel, yo soy el ángel Rafael, y entonces, ¡pum!, desaparece. Yo fingía comer, pero no comía. Este, en realidad, bueno, apareció, digamos, con forma humana, pero no era un ser humano. Y esto sucede con Rafael. Miguel viene nombrado aquí en el Apocalipsis, es el único ángel cuyo nombre se dice, pero no viene descrito. Entonces, es muy descrito Rafael, pero sobre todo Miguel es muy descrito en las esculturas y en las pinturas de las iglesias. En muchas iglesias aparece por lo menos alguna estatua, alguna figura de Miguel. Basado en el Apocalipsis, es el que arroja al dragón del cielo, es el que lo expulsa y por eso viene representado con una lanza y con su cabeza su pie sobre la cabeza del dragón. Esa figura es apocalíptica, pero cómo era un ángel, pues eso sí no se dice, no se dice. Ves que la descripción del trono de Dios, este, no se describe a Dios, o sea, en realidad se dice es como una piedra de jaspe y de esmeralda y de cornalina, pero Dios no es una piedra, o sea, lo que está diciendo es que había una luz, como les puse en la imagen que en ese momento les compartí. Este, Dios es una luz, no se le puede describir. La única descripción que hay de Dios en el Apocalipsis es que tiene un libro con 7 sellos en su mano. Ah, entonces tiene mano, ¿verdad? Este, y el cordero, bueno, Jesús tampoco viene descrito, es un cordero como degollado. Pues es una imagen teológica. Es el cordero que dio su vida por, etcétera. Ya dije yo que es de una imagen de Isaías. Pero en sí mismo Jesús no viene este, descrito alto, de barbas, moreno, de ojo claro, de ojo oscuro, fuerte. No sé, no viene ninguna descripción. Más bien la descripción es completamente teológica. Es el cordero como degollado, o sea, el cordero que fue sacrificado para obtener el perdón de los pecados, pero está vivo. O sea, cordero como degollado. Eh, bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Yo les envié el apunte de los capítulos 7, 9 y pues vamos a 7, 8 y 9 es el apunte que les envié y esto lo vamos a ver la próxima semana, que son, no, vamos a ver hasta el 11. Vamos a ver hasta el 11 la próxima semana porque son las 7 trompetas, pero empieza así. Se abrió el séptimo sello, el último del rollito, y hubo silencio de media hora. Vi 7 ángeles.
para seguir con la idea de los ángeles. 7 ángeles que están de pie ante Dios. Tradicionalmente se les considera los jefes de los ángeles, arcángeles, ¿verdad? Que están de pie ante Dios. En la visión inaugural no aparecen esos 7 ángeles. Está el trono, el cordero, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y luego ya vienen todos los ángeles. Ah, bueno, pero entonces hay 7 que podríamos entender que son los jefes de esos ángeles, entre los cuales hay que contar a Miguel, Rafael y Gabriel, que son los más, digamos, los más conocidos. Se les entregaron 7 trompetas, otro pasivo teológico, ¿ve? Alguien les entregó 7 trompetas. Llegó otro ángel y se puso de pie delante del altar con un incensario de oro. Incienso es esa copita con cadenas que tiene brasas adentro y que cuando se quiere en una liturgia incensar, se le pone el incienso se quema con las brasas, sale un humo muy agradable y es un incensario de oro. Se le entregó mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Es el altar de oro, es que el que le decía, hay 2 altares en el templo. Porque cuando Juanito escribe el Apocalipsis, ya el templo de Jerusalén está destruido. El templo de Jerusalén fue destruido el año 90 después de Cristo. Entonces, cuando él escribe, ya el templo no existe. Pero había 2 altares, uno grande, el de los holocaustos, el de los sacrificios de animales, fuera del templo, digamos en el atrio del templo, pero fuera del templo, y el altar del incienso en el Santo de los Santos, donde se quemaba el incienso. Y ahora nos referimos a este, ¿verdad? A este altar. El altar de oro que no era de oro, pero estaba recubierto de oro, por eso le llaman así. Y entonces, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, es decir, el incienso representa las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han permanecido fieles, los seres humanos que han permanecido fieles. Y entonces se le da mucho incienso. El humo del incienso con las oraciones de los santos, por medio de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios. Entonces debemos entender que el trono de Dios está un poco elevado, ¿verdad? Llega a la presencia. El incienso representa las oraciones. El ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, estruendo, relámpagos y terremoto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué significa este incensario lleno con fuego del altar y que tiene las oraciones de los santos y que es arrojado a la tierra? Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Entonces aquí ya no es como los 7 sellos que los va abriendo el Cordero. No, aquí son 7 ángeles que van a tocar 7 trompetas, ¿verdad? Se hace el silencio, eh, se les entregan las 7 trompetas, eh, los 7 ángeles, digamos, tradicionales, los nombres cambian mucho. Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Raguel, Sariel y Jeremiel. Esto los podemos encontrar en la literatura apócrifa, digo, apocalíptica precristiana, ¿verdad? Aquí en la Catedral de México, en el centro, entrando a la catedral a la mano izquierda, tenemos la primera capilla es de los ángeles, de los santos arcángeles. Y ahí hay una lista de los 7 arcángeles que no coinciden. Yo creo que el único que coincide, los únicos son Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, hasta donde me acuerdo. Hay otros cuyos nombres son diferentes, pero bueno, en México la devoción es para los 3. Primero, Miguel, Rafael y Gabriel. Los demás son bastante desconocidos y sus nombres varían, por cierto. Entonces,
la Capilla de los Ángeles en la Catedral de México es una de las obras más hermosas del barroco mexicano. Tienen que ir a verla, dedicarle tiempo. Desgraciadamente, no se puede entrar a la capilla, si tiene reja y no dejan entrar, pero es una obra de arte. Bueno, tal vez sean los mismos que se mencionan en 15:6, ¿verdad? Un ángel más aparece con el badil, con el incensario, ¿verdad? Saca las brasas del altar y las arroja sobre la tierra, donde hay truenos, relámpagos, lo que acabamos de leer, ¿verdad? El badil servía para llevar las brasas del altar de los holocaustos al altar del incienso, de afuera del templo, adentro del templo. Este es el altar del incienso, ¿verdad? Colocado frente al Santo de los Santos. Entonces, las oraciones de los santos, que es lo que está representado por el incienso, apresuran la llegada del gran día, por eso arroja a la tierra el ángel. Esto es como decir el, eh, el final previsto acá en el cielo tiene que llegar a la tierra en estos, o sea, ya pronto. Eh, las oraciones de los santos es de todos los creyentes, no solamente de los que están en el cielo, ya mártires, ¿verdad? Bueno, y entonces, de esta manera se simboliza el apresuramiento para que suceda. Si antes se dijo silencio de media hora, ahora el ángel apura, apresura lo que va a pasar, que son los 7 ángeles. Pero vamos a dejar los 7 ángeles o las 7 trompetas para la próxima semana. Como les dije, son 6 trompetas, bueno, 4 trompetas muy similares a los 4 caballos del Apocalipsis, a los 4 primeros sellos. Luego viene el quinto y el sexto, y después del sexto vienen 2 visiones. Así nos pasó con los sellos, así va a pasar con las trompetas. Son 4 trompetas, luego 2 trompetas, luego 2 visiones que interrumpen la séptima trompeta. O sea, la retardan, la retrasan. Y cuando viene la séptima trompeta, aparecen 7 señales en el cielo. Bueno, entonces, así es el ciclo del Apocalipsis. Ya lo discutiremos, pero vamos por partes. La próxima semana vamos a ver entonces las 7 trompetas con sus 2 visiones después de la séptima trompeta. Bueno, que les vaya muy bien, que descansen, ya merecieron, son 2 horas de clase, ya merecieron un bonito descanso. Eh, ya les envié una parte de lo que vamos a ver la próxima semana. Antes de que llegue la clase de la próxima semana, les envío los otros capítulos que faltan. Pero de todas maneras no son para que los lean, ¿no? O sea, no es tarea. Sí conviene que lo lean, ¿no? Porque así ya saben de qué vamos a hablar. Conviene que lo lean, por eso aquí no podemos leer los apuntes de que esto viene de Daniel y esto viene de Ezequiel, porque no nos da tiempo. Pero si ustedes tienen tiempo y le dedican un ratito y lo leen, les va a gustar, le van a encontrar más amor, ah, más entrañas al texto del Apocalipsis. Bueno, sin más, les deseo que pasen buenas noches y buen fin de semana. Gracias, Javier. Buenas Gracias, noches. maestro. Buenas Muchas noches a gracias. Gracias, todos. buenas noches. ¿No está por ahí, Buenas Pati? noches a todos. Que te Hasta mejores. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe, nos vemos. Muchas Sale. gracias.